En este video tutorial les enseñaré cómo hacer el efecto de Jarvis, que es el asistente virtual de Iron Man de la película Avengers. Para ello voy a utilizar FL Studio 12. Bien, yo ya tengo preparada una pequeña voz que voy a jalar para dentro de FL Studio y vamos a escuchar cómo se oye. ¿Cómo puedo ayudarle? Bien, ahí no tenemos nada de voces, de efectos más bien. Lo que le voy a modificar primero va a ser el pitch. Lo vamos a bajar a menos 50 cents. En esta parte. Y luego le voy a mover el canal, por ejemplo el número 2. Y aquí en el canal 2 es donde voy a hacer todo el efecto. Básicamente solo necesitamos el delay 2. Lo voy a buscar aquí en la lista. Y vamos a mover unos cuantos parámetros aquí. Lo primero que hay que hacer, bueno, es modificar el volumen. Lo voy a subir un poquito. Después de esto hay que bajar el time a 0.05. Aquí en la parte izquierda superior nos indica el numerito. Hay que atinarle un poquito con el pulso a 0.05. Ya que lo tenemos, cambiamos el OFS a 0.4, ya sea MS right o MS left, dependiendo del lado al que queramos que se escuche. Y escuchamos una vez más cómo se oye. Hasta aquí el efecto que llevamos con delay 2. ¿Cómo puedo ayudarle? Sí, lo que podemos hacer como último paso, y este ya sería opcional, es mover un poco el ecualizador. Vamos a buscar aquí entre todas las opciones. Tenemos una que es el ecualizador, no lo veo. Ecualizador, ok, está aquí. Bien, ecualizador, ¿sale? Este lo vamos a subir un poquito, que son básicamente los graves. Estos son los agudos. Y lo bajamos un poquito de este. Y volvemos a hacer la prueba. ¿Cómo puedo ayudarle? Bien, como ven, pues no es difícil. Y básicamente, pues ya tendríamos el efecto deseado. Muchísimas gracias por ver este video.